Ahora bien, una vez presentada la demanda, el juez hace un control de legalidad de esa demanda, hace un control de idoneidad de esa demanda. ¿Y en qué consiste? Consiste en que efectivamente el juez evalúa, valora que la demanda contenga lo mínimo que establece el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo, que esté acompañada de los anexos que ordenan los artículos siguientes. Ese control de legalidad es la autorización para poder admitir el pleito, admitir la demanda e iniciar el proceso. Entonces el juez precisamente hace esa revisión inicial de forma, básicamente de forma, sobre la presentación de la demanda y sus anexos. Si encuentra que esa demanda no cumple los requisitos que están previstos en el artículo 25 y siguientes del Código Procesal del Trabajo, pues entonces ordenará que en el término de 5 días el demandante, el interesado, subsane los errores que le ha manifestado el juez a través de auto. Si no lo hace dentro de esos 5 días, la demanda podrá ser entonces rechazada. En esos 5 días, el demandante entonces deberá adecuar su demanda conforme se lo ha indicado el juez para que se surta el siguiente procedimiento. Y ese siguiente procedimiento o ese siguiente trámite es efectivamente la notificación de la demanda. ¿Qué pasa entonces cuando se ha admitido la demanda por cumplir los requisitos propios del procedimiento laboral? El juez, una vez admitida la demanda, va a ordenar la notificación a quienes contengan o a quienes hayan sido denunciados como demandados. Esos demandados van a tener la citación para comparecer al proceso, a enterarse de la demanda que alguien está instaurando en su contra. Entonces, aquí es muy importante hacer una precisión, y es que precisamente una vez presentada la demanda, se debe analizar si dentro de esa demanda, admitida la demanda, se debe verificar si dentro de esa demanda el demandante mencionó, manifestó o afirmó conocer o desconocer el domicilio del demandado. Y eso es importante porque, como lo habíamos mencionado con antelación, eso genera un siguiente trámite, eventualmente si se desconoce el paradero o el domicilio del demandado, que es el emplazamiento. Pero frente a estos emplazamientos hay reglas muy específicas que difieren del procedimiento general. ¿Qué dice el artículo 29 del Código Procesal del Trabajo? Este artículo establece que cuando el demandante manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la presentación de la demanda, que ignora el domicilio del demandado, el juez procederá a nombrarle un curador para la litis, con quien continuará ordinariamente el proceso y ordinará el emplazamiento por edicto, con la advertencia de habérsele designado un curador. Y aquí es donde es importante hacer una precisión, porque precisamente el emplazamiento, que actualmente tiene unas reglas modificadas a propósito del decreto 806 del 2020, mención que haremos más adelante, ese emplazamiento al que hace mención el artículo 29 del Código Procesal del Trabajo se rige por las reglas generales del Código General del Proceso. Entonces eso nos conduce a las reglas del artículo 108 del Código General del Proceso, que establece que se deberá incluir el nombre del emplazado
clase de proceso, las partes y el juzgado que lo requiere en un listado que se publicará una sola vez en un medio escrito de amplia circulación nacional o local o en cualquier otro medio masivo de comunicación a criterio del juez, para lo cual indicará la posibilidad de que sean al menos 2 esos grandes medios. Si el juez ordena la publicación en un medio escrito, se hará un domingo. Estoy leyendo las reglas del Código General del Proceso. En los demás casos podrá hacerse cualquier día entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche. Estas reglas específicas, por ejemplo, han sido las que se han visto afectadas por el efecto del decreto 806 del 2020. El interesado allegará al proceso la evidencia de la publicación y, efectuada la publicación, la parte interesada remitirá una comunicación al Registro Nacional de Personas Emplazadas, incluyendo el nombre del sujeto emplazado, el número de identificación, si se conoce, partes del proceso, naturaleza y juzgado. Por ejemplo, el decreto 806 del 2020 exige que para el emplazamiento solo baste con esta inclusión en el Registro Nacional de Personas Emplazadas. Finalmente, el Registro Nacional de Personas Emplazadas publicará esta información y el emplazamiento se entenderá surtido 15 días después de publicada la información en el registro. Surtido ese emplazamiento, se procederá a la designación de un curador ad litem, si a ello hay lugar, y así termina el artículo 108 del Código General del Proceso. Ese es el procedimiento de emplazamiento que tendríamos que traer del procedimiento general, del procedimiento civil general, previsto en el Código General del Proceso, al procedimiento del trabajo. Sin embargo, el artículo 29 del Código Procesal del Trabajo establece una regla adicional y es la siguiente: cuando el demandado no es hallado o se impide la notificación, también se ordenará el emplazamiento, previa citación por aviso en el cual se informará que debe concurrir al juzgado dentro de los 10 días siguientes al de su fijación para notificarle el auto admisorio de la demanda. Y se le indicará también que si no comparece, se le designará un curador. Entonces, recapitulando, tenemos una forma puntual de emplazar en materia laboral. Nos aprovechamos del procedimiento general, nos aprovechamos de las reglas del procedimiento civil para el emplazamiento, pero en materia laboral funcionan de una manera particular y específica. Por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, el aviso en materia laboral conduce a citar a la persona que se pretende emplazar. Y no es un medio de notificación en sí mismo. Y eso lo explicaremos en el acápite de las notificaciones. Finalmente, entonces, cuando todo esto ocurre, si es que desde el principio se ha ignorado o desde el principio se ha manifestado por parte del demandante que no se conoce el paradero o el lugar de domicilio del demandado, pues entonces habrá que agotar este trámite de emplazamiento. También el artículo 30 del Código Procesal del Trabajo previene las situaciones en las que se debe seguir el proceso en contumacia. Y esa contumacia no es otra cosa sino el trámite del procedimiento cuando la persona ha sido notificada personalmente, pero no aparece para ejercer sus derechos dentro del proceso. Esos artículos 30 y siguientes del Código Procesal del Trabajo establecen precisamente que si se ha cumplido el trámite ordinario, si se ha cumplido el trámite previsto de la notificación en debida forma y la persona se rehúsa a comparecer, pues el proceso continuará aún sin su asistencia. En el momento en el que la persona decida aparecer, tomará el trámite en el lugar en el que esté.
En lo que tiene que ver con la contestación de la demanda, hay unas reglas específicas dentro del proceso laboral, dentro del procedimiento laboral en general, que no tienen otras especialidades de la jurisdicción ordinaria. Es muy importante recalcar sobre eso, porque particularmente hay un control de legalidad que solo aplica frente a la contestación de la demanda laboral, y a eso nos vamos a referir más adelante. Entonces, una vez notificada en debida manera la demanda, una vez convocadas las personas que son demandadas a juicio, una vez traídas esas personas a juicio en debida forma, y ya vamos a ver cuál es el régimen de las notificaciones, estarán obligados a contestar la demanda. Esa contestación de la demanda tiene unos requisitos específicos previstos en el artículo 31 del Código Procesal del Trabajo. Esos requisitos son, desde luego, la identificación del demandado, su domicilio, su dirección, su representante legal para las personas jurídicas de derecho público o privado, y el apoderado en caso de que no sea un asunto donde se permita litigar o donde se permita gestionar el pleito por sí mismo. Pero exige además el procedimiento que exista un pronunciamiento expreso frente a las pretensiones, y también exige un pronunciamiento expreso frente a cada uno de los hechos de la demanda. Y esto es de trascendental importancia, porque no basta en materia laboral con que el demandado diga que un hecho no le consta, o no basta con decir que frente a una pretensión presenta oposición. No basta con eso. Tiene que hacer un pronunciamiento expreso frente a cada una de ellas y explicar cuáles son las razones que lo llevan a hacer esa manifestación. Precisamente, el numeral tercero de ese artículo 31, que fija las condiciones o los requisitos de la contestación de la demanda, prevé que el demandado estará obligado a hacer un pronunciamiento expreso y concreto sobre cada uno de los hechos de la demanda, indicando los que se admiten, los que se niegan y los que no le constan. En los últimos dos casos, o sea, cuando manifiesta que algo no le consta o lo niega, cuando dice que algo no es cierto, deberá manifestar las razones de la respuesta. Deberá manifestar por qué no le consta o deberá manifestar por qué no es cierto. Y eso es trascendental, insisto, porque el mismo Código Procesal del Trabajo establece que si no lo hiciere así, se tendrá como probado el respectivo hecho o hechos. Luego, el demandado está obligado a pronunciarse en debida manera de los hechos y las pretensiones previstas en la demanda. Debe incluir dentro de su propia contestación los hechos, fundamentos y razones de derecho de su defensa. Y lo recomendable es hacerlo de una forma organizada y separada. Un acápite será el pronunciamiento expreso, un acápite será la expresión sobre los hechos y las pretensiones de la demanda, y otro muy diferente serán los propios hechos de la defensa. Otro diferente será las razones que soportan las excepciones que proponga la defensa. El demandado en este caso tendrá que además mencionar cuál es, así como se exige para el demandante, la petición individualizada y concreta de los medios de prueba, y aquí hay una diferencia a la que nos referiremos frente a los anexos de la contestación de la demanda, y además tendrá entonces también que incluir la expresión dentro de un acápite diferente dentro del texto de la contestación de la demanda en lo que corresponde a las excepciones que pretenda hacer valer. Excepciones que desde luego son de mérito o son previas. Y en esto no hay ninguna diferencia específica respecto del procedimiento civil general. Son las mismas excepciones previas
y se pueden proponer en general las mismas excepciones de mérito que considere el demandado. Frente a las excepciones hay una precisión particular que haremos en su momento. Los anexos de la contestación son el poder, si es que ya no obra dentro del trámite, las pruebas documentales pedidas en la contestación de la demanda y además, y aquí es donde viene una diferencia frente al demandante, el demandado estará obligado por la ley a aportar los documentos relacionados con la demanda que se encuentren en su poder. Y esto es característico del proceso laboral, porque aún si el demandado no quisiera aportar una prueba en específico, por ejemplo, porque va en contra de su línea de defensa, estará obligado por ese artículo 31 en el parágrafo que establece cuáles son los anexos de la contestación de la demanda, ese artículo en 31 en general, y lo ordenará o le ordenará la ley que aporte todo lo que en relación con el pleito esté en su poder. Y eso es algo que tiene mucho que ver con precisamente la teoría y el desarrollo de la teoría en los últimos años en la jurisprudencia, en la legislación, acerca de la carga dinámica de la prueba, que no es otra cosa sino que quien esté en mejor posición de demostrar o de probar algo, pues deberá aportarlo así al proceso. Y tendrá entonces también que aportar, además de lo que acabo de mencionar, sus propias pruebas o sus propios medios de prueba o solicitarlos en su defecto. Es muy importante en este punto resaltar que aquí viene una novedad frente a los otros trámites dentro de la jurisdicción ordinaria en otras especialidades. Y es que en materia laboral, la contestación de la demanda también tiene un control de legalidad y de idoneidad por parte del juez. Algo que es inexistente en otras especialidades. También aquí, así como sucede con la demanda, también aquí el juez evalúa la idoneidad y la completitud de la contestación de la demanda y sus anexos. Y si el juez encuentra que la contestación de la demanda no cumple con los requisitos previstos en el artículo 31 del Código Procesal del Trabajo, pues entonces le ordenará al demandado que subsane su contestación también en el término de 5 días. Y si no lo hace, dentro de esos 5 días, si no cumple con la orden de subsanar las falencias que el mismo juez le indica a través de auto antes de tener por contestada la demanda, pues la consecuencia va a ser precisamente que la contestación de la demanda no va a tener efecto, no va a ser tenida dentro del juicio y el juez declarará entonces que se tiene por no contestada. Una vez, si ello ocurre, una vez se declara no contestada la demanda, ya sea porque el demandado no presentó ningún escrito en tiempo o porque habiéndolo presentado y habiéndole sido ordenado subsanarlo, no lo subsanó, ese escrito de contestación de la demanda, si alguna de esas dos situaciones tiene cabida en el procedimiento, pues entonces eso generará que se tenga la falta de contestación de la demanda como un indicio grave en contra del demandado. No genera una confesión, no genera una confesión ficta, no es que se tengan por ciertos los hechos de la demanda. Simplemente la falta de contestación de la demanda genera el efecto procesal de tenerse como un indicio en contra del demandado. Una vez contestada la demanda, o más bien una vez vencido el término para contestar la demanda, sea que se haya contestado efectivamente o no, el demandante tiene la oportunidad de reformar la demanda. Dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del término de traslado inicial o el de traslado de reconvención si lo hay,
el demandante podrá presentar una reforma por una sola vez de su demanda. Y esa reforma de la demanda exigirá también una declaración judicial en torno a que se admite y se dé traslado. Eso se notificará por estado y se le correrá traslado al demandado de esa reforma de la demanda por 5 días. En esos 5 días, el demandado, sin perjuicio de haber contestado la demanda inicial o la demanda originaria, tendrá que pronunciarse sobre la reforma de la demanda misma dentro de esos 5 días. Y si es que se han incluido nuevos demandados o si es que se han mencionado nuevos hechos o se han aportado nuevas pruebas, pues dentro de esos 5 días deberá contestarse la reforma de la demanda por quien ya esté vinculado, o se deberá precisamente dar traslado y convocar a juicio a los que hayan sido nuevos demandados. ¿Cuál es el régimen de las notificaciones en materia del procedimiento laboral que impactan el proceso ordinario del trabajo? Pues bien, en virtud del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, solo son medios de notificación o solo son mecanismos de notificación o formas de notificación la personal, la notificación por estrados, la notificación por estados, el edicto, la conducta concluyente y el aviso de las entidades públicas. Solo esos son los mecanismos de notificación o las formas de notificación dentro del procedimiento laboral. Precisamente, lo que salta a la vista en este momento es que no está catalogado como un medio de notificación, no está catalogado en el artículo 41 del Código Procesal del Trabajo como medio de comunicación o como mecanismo o forma de notificación, la notificación por aviso. Y esto es una de las grandes diferencias también con el procedimiento civil. En materia laboral, el aviso no tiene una función notificatoria. En materia laboral, el aviso no cumple la función de notificar, cumple la función de citar. Y sobre eso hablaremos más adelante. Las notificaciones personales, estas sí, no difieren del procedimiento general. Establece precisamente el código que una de las formas de vincular a las personas es a través, las demandadas, a través de la notificación personal. Para acudir a esa notificación personal, el trámite de la notificación personal, tendremos que aprovechar lo pertinente del procedimiento civil. Pero en general, en materia laboral, la notificación personal se exige para el demandado frente al auto admisorio de la demanda y en general la que tenga por objeto hacerle saber la primera providencia que se dicte en el proceso. También se exigirá notificación personal para la primera providencia que se haga de los empleados públicos en carácter de tales y la primera providencia que se haga a terceros. Para el trámite de la notificación personal hay que seguir entonces las reglas del artículo 291 del Código General del Proceso, que establece pues básicamente que la parte remitirá una comunicación por un servicio postal autorizado por el Estado para esos efectos, que le informará al demandado o al convocado la existencia de un proceso y le ordenará acercarse al despacho judicial donde cursa la causa judicial en su contra para que se notifique personalmente de lo que sucede. Hay unas reglas de días frente a si el comunicado o frente al demandado está o no en la locación del despacho, como se trata en el artículo 291 del Código General del Proceso. Ahora bien, la notificación por estrados es la notificación clásica del procedimiento laboral. Es la notificación más importante dentro del procedimiento laboral por un efecto específico, y es la oralidad, que como principio acompaña los procedimientos del trabajo.
Entonces, como el esquema del proceso laboral está previsto para que sea oral, está previsto para que sea público, incluso los procesos especiales y las modalidades del proceso ordinario, pues la notificación por estrados es la notificación definitiva y definitoria del proceso. Es la más utilizada por la dinámica del proceso laboral mismo, sin perjuicio de las demás cuando, insisto, en virtud del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo, sean aplicables. ¿Qué se notifica por estrados? Se notifica oralmente, en virtud del principio de oralidad, se notifica por estrados las providencias que se dicten en las audiencias públicas y se entenderá surtido el efecto de la notificación desde el momento en el que el juez pronuncia la decisión. Y eso es trascendental, eso es fundamental, porque se entenderá que la notificación existe, es válida, tiene efectividad, tiene validez desde que la persona la escucha de boca del juez, en el marco de una audiencia oral y pública. Frente a los actos que no tienen el carácter de orales y públicos por no darse en audiencia, está la notificación por estados. Esa notificación por estados se hace frente a los autos que se dicten fuera de audiencia y los estados se fijarán al día siguiente del pronunciamiento del auto respectivo y permanecerán un día, vencido el cual, permanecerán publicados durante un día, vencido el cual se entenderá surtido el efecto del estado, el efecto notificatorio del estado. Las notificaciones por edicto funcionan para las sentencias normalmente y allí de esta manera se notificará la sentencia que resuelve el recurso de casación, la que resuelve el recurso de anulación, la de segunda instancia dictada en los procesos especiales de fuero sindical o la que resuelve el recurso de revisión. Y finalmente tenemos la conducta concluyente, que es un mecanismo, un medio o una forma de notificación que sigue las mismas reglas del procedimiento civil, no cambia en el procedimiento laboral, pero sí cambia lo que tiene que ver con el aviso. Y ahí, repito, lo que había dicho hace un instante, y es que en materia del trabajo el aviso no tiene efectos notificatorios, el aviso tiene un efecto citatorio. ¿Por qué? Porque el único aviso dentro del régimen de notificaciones del procedimiento laboral está previsto para las entidades públicas. Y a eso hace referencia el artículo 41 precisamente del Código Procesal del Trabajo, que dice lo siguiente: cuando en un proceso intervengan entidades públicas, el auto admisorio de la demanda se debe notificar personalmente a sus representantes legales o a quien estos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones. Sin embargo, si la persona a quien deba hacerse la notificación o su delegado no se encontrare o no pudiere por cualquier motivo recibir la notificación, esta se practicará mediante entrega que el notificador haga al secretario general de la entidad o en la oficina receptora de correspondencia. Y allí tendrá que presentar la copia auténtica de la demanda, del auto admisorio y del aviso. Frente a las entidades públicas del orden nacional, cuando se tramiten asuntos en lugares diferentes a la sede de la entidad demandada, la notificación de los representantes legales debe hacerse por conducto del correspondiente funcionario de mayor categoría de la entidad demandada que desempeña funciones en el nivel seccional. Y ese funcionario deberá al día siguiente de la notificación comunicarle lo ocurrido al representante legal de la entidad. Ese incumplimiento en el que pueda incurrir ese funcionario del nivel seccional va a ser catalogado por el artículo 41 del Código Procesal del Trabajo como una falta disciplinaria, si es que no lo hace en la forma como está previsto allí. Y finalmente, para las entidades públicas, para todos los efectos, cuando la notificación se realice a través de este aviso
previsto en el artículo 41 del Código Procesal del Trabajo, la notificación personal se entenderá surtida después de los 5 días a la fecha de la diligencia. Vencidos los 5 días siguientes a la fecha de la diligencia a la que acabo de hacer relación, se entenderá surtida la correspondiente notificación. Por eso es que insistimos en que el aviso en materia laboral solo está previsto para ese trámite de notificación de las entidades públicas. El aviso solo puede notificar en materia laboral si es frente a esas entidades públicas conforme a esa regla específica del artículo 41. En términos generales, el aviso, cuando se menciona el aviso, por ejemplo en el trámite del emplazamiento, tiene efectos únicamente citatorios, no notifica, salvo para las entidades públicas. El aviso no notifica, salvo para las entidades públicas. El aviso cita. Y eso es muy importante, y frente al artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y al artículo 29 del Código Procesal del Trabajo, la Corte Suprema de Justicia ya ha aclarado lo que acabo de mencionar, entre otras en una sentencia de tutela, radicación STL 16696 del año 2018.